tenía 7 años, nada más y nada menos, 150 habitantes, fíjese qué historia. Héctor Barbarellata, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Buenas noches, audiencia. ¿Todo bien? Bueno, vamos a contar un poquito de esta historia, de empezó a rodar la pelota prácticamente antes que Villa Langostura tuviera intendente, por decir algo, ¿no? Porque era comisión de fomento. Ni siquiera tenía intendente. Ni siquiera intendente había. En el 32 se funda Villa Langostura y ya en el 39, 7 años después, se funda el club, ¿no? Eso lo fundó tu familia, uno de los fundadores, ¿no? Sí. El hermano mayor de mi padre, José Luis Barbarellata, conocido como Pocho, fue uno de los fundadores de esta gloriosa institución. ¿Y dónde empezaron? Cuando vos te contaron a vos cómo empezó todo esto, en qué lugar empezaron a jugar al fútbol, qué cancha Esto empezó en la zona del puerto, donde tenían el emprendimiento de la flecha. De la flecha, claro. Ya en esa época estaban con un edificio pequeño, pero estaban ya en la actividad comercial, que después se siguió desarrollando como un supermercado de la época, ¿no? Claro. Y se decidió, bueno, vamos a jugar al fútbol, porque tampoco no había tanto para hacer la postura, ¿no? Seguramente, como te contaba, en algún momento habrán pensado, necesitamos hacer una institución para jugar al fútbol, para reunirnos, hacer bailes, jugar al truco y hacer sociabilidad, ¿no? Porque me imagino que en esa época no había muchas actividades de Angostura como para poder tener una entretención, tener algún motivo como para juntarse, ¿no? ¿Y dónde se juntaban? ¿Vos te acordás en esos momentos de dónde? Porque ustedes tienen ahí en el puerto una sede ahí, antes de ahí, cerquita de Bahía Brava, ¿no? Sí, pero esa sede se gestionó en el año 1960 ante Parques Nacionales. Y yo creo que esto surgió porque donde está el terreno, a ver si ubicás, que tiene esa construcción octogonal, que está frente al lago donde hay una confitería ahora, en Bahía Brava, que antes era Bahía Flecha, justamente. Claro, exacto. Bueno, ahí estaba el almacén de ramos generales, ¿sí? Y ahí tenía bar, pensión, almacén, restaurante, tenía todo ahí. Claro. Tenía todo. Y seguramente ahí... Como el típico almacén de ramos generales. Exacto, y seguramente ahí eran las reuniones de esta gente, ¿no? Que decidieron justamente... hacer una institución, un club. Yo digo, una cosa es que vos digas, pensando cuando habría 200 habitantes en ese momento, vamos a poder juntarnos, que esto, que lo otro, y otra cosa ya es decir, no, vamos a formar un club, ¿no? Claro. Para ir a jugar a dónde, a Bariloche, ¿a dónde iban a jugar en esos momentos, aquellos momentos? Bueno, mirá, yo creo que esta institución se formó muy campechanamente, dirías. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque esto fue el año 39 y en el año 45, 46 lo llamaron a mi padre, que estaba en Roca. Él había estudiado en esa época, tenedor de libros, había estudiado para contador, digamos, lo que es contador hoy, y estaba trabajando en la bodega Valle Fértil. Y sus hermanos lo llamaron para venir a hacerse cargo de la contabilidad de la flecha. Y entonces ahí mi padre comenzó a gestionar todo lo relacionado con personas jurídicas, con todo lo relacionado para dejar a la institución asentada como corresponde. Porque yo me imagino, si hoy por hoy es complicado, ¿no?, tener un club con los papeles al día, ni te cuento 80 años atrás. Pero a lo mejor era más fácil. Porque habría menos requisitos. Eso podría ser también. Podría ser también, ¿no? Y bueno, y él fue el eterno secretario. A partir de ahí, en todas las comisiones directivas, salvo algunas donde hubo algunos no problemas, sino que algunos rispideces en la comisión, como pasa en algunas comisiones y demás, por ahí no integró la comisión, pero él fue el eterno secretario. Mirá. ¿No? ¿Y siempre fue el azul y blanco? ¿Desde que arrancaron era azul y blanco? Siempre fue azul y blanco. Sí, siempre fue con rayas verticales, azul y blanco. Y con una estrellita acá en el bolsillito. Sí, con una estrellita roja. Claro. La he visto que en yo recuerdo antiguas. Igual tenemos alguna. Ahí estamos, mirá, ya estamos ahí estamos con algo, ¿no? Sí, ahí estamos viendo imágenes, las alcanzás a ver, sí.
Sí, sí, sí. Sí, de una foto histórica. Vi que era la época que se usaba la camiseta en medio de tela, así como... Claro, era tela de piqué. Claro, Era tela de piqué. que Y transpiraba un eso, montón. eso es en el actual Andrés Martín. Mira, claro, Sí, sí, porque ahí se hizo una claro. cancha y hasta el día de hoy Sí, se mantiene, exacto, ¿no? exacto. Y esa foto que están viendo ustedes en pantalla Ajá. es en el Rincón, cuando la empresa Empresid estaba haciendo los trabajos del Camino a Chile y entonces tenían un equipo de fútbol. Entonces nosotros como club organizamos con ellos, nosotros y 2 equipos más de acá que se formaron en Angostura, un torneo cuadrangular. Pero, digamos, en el Rincón, acá en el paraje del Rincón... En ¿está el paraje San del Moreno? Rincón, Ah, exactamente. Antes de la laguna Piré, sí. ¿sí? Sí, Ahí, sí. ahí. Mira, Ahí tenían la cancha, ahí hicieron la cancha. ahí se notan las Sí, camisetas de tela sí, esas, sí, ¿no? sí, De sí. antes, ¿no? Sí, camisetas Piqué. Están encuadradas algunas, son reliquias de la institución. A ver, en la anterior, ¿qué persona alcanza? Ahí, ¿qué persona de Ahí alcanza vemos del grupo? en la parte de arriba, vemos a Ibarra, que es el arquero, él trabajaba en la flecha. Ajá. Este, Ibarra, sí. Lo tengo Ibarra, registrado, sí. al lado de mi padre, al final, sobre la derecha, está el juez de paz, Pérez Calvo, Mira, y si no me equivoco, al lado está David Baeza también, otro histórico. Acá abajo está Don Rolando. El que sigue es un señor de que trabajaba, que era gendarme. ¿esto de qué época más o menos es, te acordás? Y el último, muchacho, el último es Adolfo Carmonell, un goleador de aquella época Ah, espectacular, impresionante. Con la pelota, Sí, sí. digamos, era la pelota la de cuero, Y la pelota de cuero Que que cuando se mojaba- pesaba 500 kilos. Cuando ¿cierto? cabeceabas te quedaba un Sí. dolor de cabeza por una semana. Y esto tiene que haber sido en la década del 50, Mierda. aproximadamente, sí. Bueno, ahí estamos, esa foto es legendaria. Esa también, ¿no? foto es legendaria porque son los empleados de la flecha junto con mi padre, está Raúl Baeza también por ahí, el cartero de Villa La Angostura, está Don Rolando, está Ibarra justamente que les contaba recién, y el señor que está entre mi padre y Don Rolando es el señor Jasman, que vivía en Selvana, que él cuidaba ahí ese lugar, Mira, un alemán de aquella época que se vino a la villa. Y abajo hay también todos empleados del almacén La Flecha. qué lindo recuerdo, Sí, ¿no? sí, Ahí sí, ya sí. pasamos a otra foto. Y ahí ya pasamos cuando se inauguró la sede de la villa, donde aún tenemos la sede, que está alquilada y que es un restaurante hoy. Ajá. Y bueno, se sacó esa foto el día de la inauguración de la sede, donde abajo están los socios fundadores que todavía quedaban en ese momento. Ok. Don Jorge Barbayelata, don Santos Tolosa, don Roberto Marimón y don Alfredo Pilón Tierno. Mira. Arriba tenemos a Cofré, José Cofré, tenemos a Martín, Andrés no, el papá de Andrés, Claro. después don Rolando, y Rolando Duarte, atrás de don Rolando Humberto está Rolando Duarte, llamado el Flaco, después atrás está mi padre, que apenas se ve con sus anteojos, el gordo Mesa, Alberto Mesa, y estamos los dos de bigotones, después estoy yo ahí, Que se usaban que después se de esa usaba, época. y don Rodolfo García, también integrantes de la comisión directiva de aquella época. Mirá qué linda época, ¿no? Sí, muy linda época, una alegría porque se había inaugurado la sede, se tenía un lugar Claro. para poder... ¿Y qué te acordás de esa época, cuando eras chico, digamos? ¿Qué se jugaba? ¿Los domingos? ¿Cómo era? ¿Se juntaban para ir a jugar a Bariloche, a Chile? Sí, había muchos viajes a Bariloche, muchos viajes a Yao Yao también. ¿Al Yao Yao? Sí. ¿Pero por qué el Yao Yao? ¿Que había un equipo ahí? Y había un equipo, sí, el Deportivo Yao Yao, que tenía muy buena relación con los presidentes y se hacían normalmente todos los veranos encuentros, allá en Yao Yao y acá en la cancha nuestra. Que era la cancha esta de acá. La cancha del Calafate, sí, la cancha Andrés Martín. Siempre Claro. fue la cancha esa. De fútbol, ¿No? que tenía Que césped. tenía ¿o no? césped natural y luego con las largadas de motos, cuando estaba Jean-Pierre con sus motos y los torneos de motocross y las carreras de motocross, largaban de la cancha y bueno, se fue deteriorando y fue después quedando sin nada de Claro, césped. hasta que quedó- Pero era césped natural, muy lindo, ¿eh? Muy Claro. lindo. Uy, porque si se cuidaba, Sí. digamos, y aparte con todo lo que llueve acá... Y aparte no se jugaba tanto, se jugaba en verano nada más, a partir de noviembre, por ahí, hasta marzo.
Claro. Alguna vez me acuerdo. Claro, porque en invierno que van a jugar. En invierno nada. Alguna vez me acuerdo que en el mes de mayo, el día 25 de mayo, invitamos al campeón de la Liga de Bariloche, a Boca Juniors, que en ese momento no era Boca Unidos. Era Boca Juniors, de Bariloche. Pero es el mismo club, de la Liga del IFUBA. Sí. Son los mismos, nada más que se fueron cambiando de nombre porque se iban fundiendo, después se ponían otro nombre y así. Claro. Y en una tarde soleada, hermosa, se le ganó por 5-1. Una alegría tremenda teníamos, que le habíamos ganado al campeón de Bariloche. Mirá. Después venía mucho la gente de Estudiantes, que teníamos buena amistad con ellos, con Independiente también, de Bariloche. Y ellos cuando tenían alguna alternativa de poder venir, venían a jugar a la cancha de césped de Villa Langostura. Porque allá todavía no tenía, el estadio todavía no tenía césped. Mirá. Entonces se entusiasmaba mucho en venir acá a la villa. Y ustedes como, digamos, en esa época cuando querían organizar un partido, por ejemplo ahí en el Yau Yau, ¿cuántas horas de viaje tenían? ¿No? Porque en ese momento no era camino a tierra, era un... ¿Sabes en qué nos íbamos? En lancha. En un lanchón nos íbamos. Un lanchón de parques nacionales. ¿En serio? Sí, nos íbamos en delegación a Yau Yau. ¿En lancha se iban de acá hasta el Yau Yau? Sí. Claro, cruzaban así en diagonal. Exactamente. Y después estaba la lancha de don Hugo María, que le llamábamos Don Roche, y que también nos llevaba para allá en una delegación. Y bueno, el sábado al mediodía, a la tarde, nos recibían con una cena, nos quedábamos a dormir y al otro día el partido de fútbol. Ah, iban el día anterior. Sí, el día anterior íbamos. Claro, porque todo sí. un acontecimiento. Sí, después hemos ido a la Isla de Victoria también, donde había mucha gente que trabajaba y tenían un equipo de fútbol. Así que también fuimos a Isla Victoria en algún momento, ahí nos invitaron con ciervito al palo, como decían ellos, Mirá. al asador. Y después, bueno, a Villa Sanquín también se iba mucho, Que eso a Colonia Suiza, a a competir con el equipo de los Goye. Pero en Villa Yanquín ya sí, ya iban en auto el día anterior. Claro, en camión, que en auto, en camión. ¿Cómo? El camión de don todos José atrás en el Luis, camión, en la caja. arriba del camión y todo el mundo, todo el mundo a jugar fútbol. Sí. No había seguro, no había riesgo, no había nada. Ni precalentamiento. No, era algo muy natural en aquella época, ¿cierto? Muy natural. Y evidentemente, quizás en años anteriores, cuando yo todavía no estaba en actividad de jugar al fútbol y todo, era un motivo para compartir con otra gente, para comerse un asado, para ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, y eso épocas muy lindas. También se llevó, por lo que tengo entendido, esto que hablamos de las visitas, hasta ir a jugar internacionales, por decirlo algo así, acá ya entre Lagos, ¿no? Claro, y fuimos el primer equipo, la primera delegación argentina que llegó a Entre Lagos a jugar un torneo de fútbol. No, un partido de fútbol con la empresa, justamente también de Chile, que hacía el camino hasta la frontera. Acá estaba la empresa Impresit. Perdón, Impresit era la de Chile, ahora que me acuerdo. Y acá había otra. Mira. Acá había otra, que no me acuerdo el nombre, que estaba con el tema de los trabajos del camino. Pero la cancha Entre Lagos no existía, ¿o sí? Sí, existía. Existía una cancha en Entre Lagos, sí. Que No, tuvimos... no esa que vemos siempre, no. No sé si estaría instalada, ya estaba esa o no. Sé que una cancha de tierra, porque también Entre Lagos en ese momento no era grande, era chiquito, era pequeño, ¿no? Y bueno, fue una aventura realmente, porque el camino se estaba haciendo recién. Y nos fuimos en un micro que conducía don Mariano Barría, que era el gran chofer de la empresa que hacía Angostura Bariloche. Y bueno, se rompió el radiador en la zona de Rincón para cruzar un vado. ¿Acá? Exactamente. Y bueno, estuvimos esperando hasta las 3, 4 de la tarde para que lo termine de arreglar. Llegamos como a las 7 de la noche o de la tardecita, ya oscureciendo, y terminamos jugando con las luces de los autos. Por eso te digo, una aventura. Y después de eso, el asado, el agasajo, el vinito, etcétera, etcétera. La parte más linda. Salimos, no sé si salimos a las 12 o 1 de la mañana y nos quedamos en medio de la cordillera porque el ómnibus se quedó con la arena volcánica que había ahí, que era tanta, había un colchón de arena volcánica arriba, y se quedó ahí encajado
Así que a las 7 de la mañana, 8, aparecieron las máquinas de la empresa para sacar el colectivo y para poder nosotros volver a la villa. Ah, o sea que durmieron ahí. Dormimos ahí Un poco en la frontera, un poco accidentado, pero bueno, fue una aventura que yo creo que los que estuvimos ahí no nos olvidamos nunca de ese tipo de aventuras, ¿no? Claro. Y después volvimos a repetir mucho viajes a Chile, inclusive al Hotel Puyehue también. Y después ya entramos a tomar otra dimensión. Ya fuimos al Chinquihue, no, el Chinquihue no, ese es en Puerto Montt. Fuimos al estadio de Bancarios en Osorno, después estuvimos en Río Negro, estuvimos en Purranque también, haciendo amistosos, claro. Amistosos, ¿no? Pero ya en la época de la época del 70. La década del 70, digamos. Había mucha, digamos, camaradería así entre las partes. ¿Siempre hubo pica así entre el chileno y el argentino o en ese momento era nada? No, en ese momento no se notaba, porque recién nosotros empezábamos a compartir, a ir a jugar partidos y eso, ¿no? Claro. No se notaba, digamos. No se notaba. No se notaba, porque por lo que me contás, era más, el partido de fútbol casi era secundario, porque sí, era como sí. toda una reunión de camaradería y después, supongo que después ellos que venían para acá también. Venían para acá también, sí, nosotros los agasajábamos. Me acuerdo que cantamos los himnos ahí en la cancha, habíamos hecho 2 mástiles para colgar las 2 banderas. Ah, o sea, bien organizaditos, sí. Pero bueno, era más que nada una camaradería. Si bien en la cancha los dos queríamos ganar, pero de todas maneras no hubo grandes. ¿Y se armaban roscas? Grandes roscas. No. Porque viste que no recuerdo ninguna rosca. Porque 2x3 acá en Linfú hay rosca. Bueno, sí, todo cambió. Sí. Viste que hay de acá peleamos por los puntos. Sí. Acá peleamos por los puntos. Así que era mucho más amistoso que acá, que los que son ahora. Sí, digamos. totalmente. Y nosotros hasta que, digo el club, hasta que no entramos en la liga, en el año 1999, hacíamos eso, amistoso. Después se hizo el torneo de los barrios también, claro. Que fue bastante difundido, lindo, sí, me donde hubo mucha competencia entre varios equipos. Y era un poco para... Y ahí nace Las Piedritas también. ¿No? Claro, ahí capaz que nace Las Piedritas, porque yo me acuerdo de los chicos que usaban una camiseta celeste y que era el barrio de Las Piedritas, la zona de Las Piedritas, estaba el barrio oeste, el barrio sur, el barrio norte, el Cumelén también estaba, barrio Cumelén también lo incluíamos. ¿Y jugaban siempre en la cancha esta? Siempre en la cancha esa, sí, siempre. ¿Y qué te acuerdas cuando eras chico? Porque esto que había un solo equipo de primera, supongo yo, había juveniles, nada. No, había por ahí algunos equipos traían un equipo de reserva y entonces había dos partidos, primera y reserva, pero nada más. Infantiles nosotros, el club empezó a trabajar con los infantiles, que fue uno de los primeros equipos que tuvieron trascendencia, porque fuimos creo que era como los Juegos Evita de aquella época. Los Juegos Evita, claro. Sí, en aquella época. Sí. Y en los años 70 ya estaban. Claro. Y a ver, mirá, estoy pensando en el nacimiento de Bruno, que fue el año 74, y era categoría 11-12 años, así que tiene que haber sido el año 80 y algo. Claro. Recién ahí empezamos con los juveniles, que yo empecé a ser el técnico y empezar a prepararlos, y los llevé a San Martín, fuimos todos a San Martín, logramos pasar ese clasificatorio y fuimos a la final en Neuquén. Y perdimos la final con Cutralcó, 3-2. Mirá. Subcampeones salimos en esa época. Mirá qué bien. Sí. ¿Y qué te acordás de esa época de tu infancia? De mi infancia, y me acuerdo mucho de los domingos deportivos donde íbamos con las camisetas, las redes, las pelotas, desde mi casa que quedaba ahí en la zona del puerto hasta la cancha, para preparar la cancha, para poner las redes. Porque era el evento del día. Porque era el evento del momento, lo único que había en Villa Langostura era otra eso. Cosa no había, claro, la canchita estaba con las tranquillas y los postes todo a su alrededor. Se hacía una cantina también, y se vendían bebidas. Y bueno, era eso es lo que yo me recuerdo mucho más, de acompañar a mis padres, que también se acoplaba don Norberto Martín, que vivía cerca de nosotros, ahí en la villa. Porque tu papá jugaba ahí, digamos.
¿no? Y no, mi papá ya era dirigente, Ya era dirigente. ya era dirigente. ¿Vos sí jugabas? ¿A qué edad empezaste Yo a todavía jugar? no empezaba a jugar. Ah. Yo empecé a los 10 años, 11 más o menos. Claro, pues era Que muy empezamos, que ahí se hizo un equipo de infantiles. Justamente ahí había una foto dando vuelta, no sé si la habrá sacado, de los infantiles de aquella época, y jugábamos muy poquito porque no había otros equipitos Claro, así de la... claro. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí Ese la era estamos el equipo, digamos, infantil que llegó a jugar contra 11 Corazones, un equipo de Bariloche que tenía mucha trascendencia. Claro. Un tal Gadea, un ex futbolista, hizo un equipo muy bueno, muy lindo, y bueno, y jugó también con nosotros un par de veces. Qué lindos recuerdos, ¿no? Sí. Qué lindo recuerdo y qué tan... Me río porque uno que tiene ahora tanto, viste que no, que las medias, que la camiseta, que tiene polo, qué sé yo. Yo me acuerdo porque, bueno, uno ha jugado, pero no estoy hablando tantos años atrás, pero esas pelotas de cuero, no me acuerdo qué era el cuero ese duro, que yo digo, porque lo peor que te podía pasar es que se mojara, pero acá llovía siempre, así que supongo que estaría siempre mojada. Claro. Que viste lo que era patear o que te pegara en la pierna un pelotazo de eso, ni te cuento, ¿no? Sí, ni intentar cabecear. Nada de eso. Pero qué linda época. Y épocas muy... Yo tengo todavía, ahí en el museo que tenemos, pequeño vitrina del club, tengo la pelota de cuero, la que lleva, ¿cómo se llama? Tientos. Sí. La pusimos en un pedestal con vidrio, y esa pelota la usaban ahí en mi familia en Santa María, para los partidos que hacían ellos ahí, también jugaban ahí. Claro. Los hermanos. O sea que te deja Y los primos de Huemul. ¿Y cómo era la infancia en ese momento que vos te acuerdes? Y la infancia era una infancia alegre, sin obligaciones, solamente estudiar nada más. Y los juegos eran al aire libre, o si no, en invierno jugar a las cartas, inventar juegos también en casa. Yo como hijo único no tenía con quién jugar, así que, y además encima vivía en la villa, lejos de tener amigos así cercanos. Claro. Pero bueno. Además dicen que los inviernos eran mucho más duros, ¿no? Los inviernos eran mucho más duros. Ahí en casa, en la bajada, cuando nevaba mucho, tenía un trineo que me dedicaba a andar en trineo cuando había muchas nevadas, que había muchas nevadas en aquella época. Sí, nada que ver con ahora. Nada que ver. Después, jugar a esos juegos que ya se perdieron, ¿no? Que la bolita, que el sunchito, que la cubierta. Pero yo digo, ¿y se hacían muy largos los inviernos? Porque estaría mucho tiempo adentro, ¿no? Y sí, se hacían largos, pero eran llevaderos. Claro. Eran llevaderos. Era otro tipo de vida. Era otro tipo de vida, sí. Sí, que la leña de la estufa, que ayudarle a mamá a darle de comer a las gallinas, todo ese tipo de cosas. Yo al menos involucrado en eso y entretenido, ¿no? Pero era porque en ese momento pero no había otra cosa. No había luz ni gas, ¿no? Permanente. Y la luz era cortada. Se cortaba a las 12 de la noche. Claro, creo que a 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, una cosa así. Sí. Después, donde estaba Don Zuclin, claro. y daba la luz para la villa. Y después a dormir y el otro día a la escuela, ¿no? Claro, caminando. A dormir y a la escuela, exactamente. ¿Y la escuela se iba igual con nevadas y todo esto? Sí. Sí, los chicos que más sufrían eran los que vivían lejos de la escuela, en el cruce. ¿Vos ibas a la 104? Yo iba a la 104, yo tenía la casa ahí a 1 cuadra, 2 cuadras, claro, cerquita, ahí nomás. Tenía el privilegio. No tenía excusa para faltar. No tenía excusa. Claro. Los chicos sí, que venían de lejos, sí, sufriendo un poquito más porque, bueno, con la nieve, con el hielo, con la lluvia, no había transporte, no había nada, ¿eh? Era todo. Venían a caballo o venían caminando. ¿Y en ese momento la escuela cómo era? ¿Te daban el almuerzo y eso o no? No. O sea, era escuela común y corriente. Era escuela común y corriente, exactamente. Claro, pero era durante ¿esa fue la época que ya era en el verano o no? ¿O ahí te agarró la época que vos ibas en invierno también a la escuela? ¿Viste que no, en verano, fuimos en verano, sí. Claro, en verano. Claro, hubo un momento en el cual se cortaba en invierno. Sí, claro. Se terminaba en mayo. Claro. Que me acuerdo que en mayo se hacía los festejos del 25 de mayo, lo hacíamos en la plaza, en la villa, muertos de frío,
levantando la bandera, Ajá. cantando el himno. ¿En esta plaza? Todos No. los escuelas, todos los que íbamos a la escuela con nuestro guardapolvo blanco. ¿En qué plaza? En la plaza de Villa. Ah, abajo el Lo todo. que era la plaza, que ahora no es plaza, donde están los artesanos. Todo eso era una hermosa plaza. Ah, mira. Sí, una hermosa plaza. Y ahí, bueno, se juntaban las autoridades, los discursos Y se hacía todo y el demás. acto. Se hacía todo, sí. Nos matábamos de frío, pero bueno. Era la vida esa de Villa La Angostura. Viviste todas estas etapas, De ¿no? aquella De época. lo que estamos hablando, de este principio de Villa, cuando uno dice, bueno, ahí sí la podíamos llamar una aldea de montaña. Sí, ¿Y hoy cómo la ves a Villa La Angostura? desordenada total. Desordenada total. Ha explotado, pero tremendamente mal. Porque yo pienso a veces Sí, cuando hablo sí, con sí, personas como sí, vos que han sí, visto todo, sí. todas las etapas Sí. y todo lo que se ha prometido en tantos gobiernos de distintos colores políticos, y hoy vemos lo que vemos al día de hoy, ¿no? Sí, a mí, digamos, uno puede ser crítico o no, gustarle o no gustarle, o decir que la época de antes fue mejor. Yo no estoy de acuerdo con que la época de antes fue mejor. Fue otra época, ahora estamos viviendo otra época. Entonces, comparar de esa manera no me gusta. Lo que sí me da un poco de pena ver un poco a nuestra villa fuera de lo que es la avenida Rayanes, tan sucia, llena de papeles, que los frentistas no se ocupan de sus frentes como para limpiar. Estuve ayer justamente en San Martín de los Andes y hacía una comparación. Digamos, San Martín es otra localidad, es distinta, es más grande, pero todo asfalto, veredas, otra cosa. Y nosotros que por ahí pretendemos que esto siga siendo Villa Angostura con turismo boutique, estamos mal realmente. Es una pena porque yo creo que todos en general, y también cuando hablo de todo en general digo la gente, el turismo que nos visita, tener otro aspecto, digamos, para nuestra villa. Aunque sea comenzando, como lo decía recién, que todos los frentistas nos tomemos la obligación de tener nuestro frente limpio, si hay basura, si hay papeles, ya que no tenemos el asfalto, no tenemos esa comodidad, por lo menos intentar sacar los yuyos, no sé, presentar un poquito mejor a nuestra villa. Porque el crecimiento, digamos, de construcción se ha desbandado totalmente. Totalmente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los servicios? ¿Qué va a pasar cuando necesiten todos esos grandes edificios que se están haciendo? Gas, agua, luz. Sí, que bueno, Sí, ahora sí. estamos viendo, hay bloques de departamento, 80, 90 departamentos, que decís, ¿cómo le van a dar cloaca, luz? Cloacas. Tenemos corte de luz, ahora por ejemplo la semana que viene hay corte desde el martes hasta el viernes, hay corte casi todos los días, agarra Sí. casi todo el pueblo todo. Evidentemente, digamos, hay problemas de todo tipo, ¿no? Ya sea por correctivo, por poda, por lo que sea. Por lo que sea, sí. Pero sí. este invierno, hace poquito, acordate, en una semana nos cortaron primero la luz, después nos cortaron el gas Sí. y después nos quedamos sin agua. Exactamente. Entonces vos decís, Sí, lo que en apariencia se ve es que no hay inversiones para poder garantizar en cierta manera todos los servicios. Todos los servicios. sí, está totalmente desproporcionado, Sí, ¿no? un poco desproporcionado, sí, es una pena. Eso yo siempre lo hablo con ustedes, con las personas que lo han visto Sí. todas estas décadas, porque son el fiel reflejo de haber visto lo que en su momento se planificó y que se pensó hace la década del 80, el 90, una ciudad más ordenada, más Sí, tipo aldea de sí. montaña, porque estaba ese perfil turístico. Estaba el Y perfil en un turístico. momento, no sé si fue con el volcán y todo, que se desbalanzó todo. Sí. Y Se hoy- desbandó todo. Y esto no es que yo, por ejemplo, lo digo haciendo una crítica para el gobierno actual. Lo digo de todos los gobiernos que han pasado, que no sé por qué no habrán tenido en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? O lo habrán tenido en cuenta y no habrán tenido apoyo, no lo sé. Claro. ¿Cierto? Por ahí muchas veces uno tiene que estar metido en el tema como para hablar un poco más. Claro. ¿Cierto? Bueno, Héctor, un placer hablar de ti y ahora, bueno, ya que estamos con el Club Angostura, bueno, buena campaña y este Buena domingo campaña, el reciben club, a Chicago. el club está con 3 torneos, ¿eh? Estamos como que juega la Libertadores. El torneo patagónico, Sí. que ahora este domingo jugamos con la gente de Chicago, el partido que se suspendió el domingo pasado. Claro, acá en la cancha. Acá en la cancha nuestra. Justamente hoy estuvimos poniendo las redes nuevas, acondicionando un poco la cancha.
por suerte nuestro director de deportes, Walter, logró hacer algunos arreglos que hacían falta en los vestuarios y demás. Ajá. Así que le estamos agradecidos por toda no solo por eso, sino por la colaboración que nos está brindando para hacer deporte, para que presentemos lo mejor posible en nuestra cancha, nuestro lugar, porque después viene la gente de Guahuel, después viene Cruz del Sur también. Claro. Bueno, y después tenemos la Copa Bariloche, que salimos primero en nuestra zona, y pronto, en septiembre, en octubre, digamos, a lo mejor empieza ya el torneo del IFUBA, claro. El torneo clausura. El torneo clausura. Así que tenemos 3 torneos. Que también lo estuvo bastante bien porque ustedes casi llegaron a entrar al cuadrangular y final. En 2 torneos casi llegamos al cuadrangular y final. Y en la última nos superó Puerto Moreno por diferencia de goles, porque quedamos iguales. Claro. No, gran campaña, ¿eh? Hay un equipo muy unido, muy solidario, buenos jugadores. Como a lo mejor esa época que se logró entrar en el Federal, de aquella época, el argentino. El argentino, ¿te acordás? Acá en la cancha acá del CEF. Del CEF, donde se jugó acá, ¿te acordás? Exacto. Que bueno, que pasaba el camión regador claro, en el entretiempo. Exactamente. Y que marcábamos la cancha con las bolsas de acerrín. Se volaba la tierra y no se veía ni la pelota. Sí. Pero buena campaña, ¿te acordás? Otra época, sí. Se perdió con Alianza de Cutralcó. Con Alianza, sí. Y con la gente de Centenario. Sí. Y después tuvo el robo histórico ahí en Bariloche, ¿te acordás? Con el tema de exactamente, con el árbitro que ya no me acuerdo el apellido, pero bueno. Sí. Que Dios lo bendiga. Sí, no podemos decir lo que pensamos. Porque, sí, tremendo fue eso. Eso fue el mayor. Yo nunca vi un robo fue tan grande como ese. Fue impresionante lo que nos hicieron. Tan grande como ese. Sí. Y eso permitió que Angostura quedara afuera y clasificara a Bariloche. Claro, exacto. Sí. Robo más normal. Tremendo fue. Pero bueno. Bueno, Héctor, un placer haber charlado contigo. Pasamos todas las etapas. Al contrario. Empezamos de la pelota de cuero para terminar hablando de este campeonato. Exactamente. Qué linda época. Qué bueno sería que un club te pudiera llegar a participar, a llegar a una instancia superior, ¿no? Pero sí, bueno. Como experiencia nada más, ¿cierto? Como experiencia, porque digamos, convengamos de que el fútbol del Valle siempre va a ser superior a nosotros, salvo que tengamos un super equipo que se den. Mayores fondos. Y porque quizás reciben mayores fondos, juegan más todo el año, ¿cierto? Tienen más competencia, tienen más, es una ciudad mucho más grande como para elegir jugadores. Vos decís, por ejemplo, Neuquén. Neuquén, Cutralcó, o Cipolletti. Cipolletti, por ejemplo. Claro, Cipolletti Roca. Son palabras mayores. Sí, ahora está Rincón, que va a jugar claro. Que va a jugar al Carminati allá a Bahía Blanca con Olimpo. Exacto. Y Cipolletti, que viene haciendo una excelente campaña también. Sí, muy buena campaña. Sí. Ha logrado conformar un lindo equipo. El que no ha surgido mucho en esta época es el Deportivo Roca, que también tuvo buenos equipos. Y ahora no anda bien. Bueno, le hemos dado un pantallazo a la historia del fútbol del deporte. Gracias, Héctor. No, al contrario, muchas gracias a vos, Yayo. Bueno, lo escuchaba, era Héctor Barbayelati, nosotros ya no nos queda tiempo.